Hola a todos y todas y bienvenidos y bienvenidas al podcast de Casa Salud. Es el primer podcast en español de Sano después de 3 años en el mercado anglosajón. Para mí es un absoluto honor poder formar parte de este primer episodio y temporada que va a ser muy especial. ¿Y por qué? Porque vamos de la mano de la ISD, el International School of Derma. Y hoy en este primer episodio vamos a hablar de algo muy interesante de la piel y también su conexión con la microbiota intestinal. De hecho, Casa Salud es un podcast muy enfocado en la evidencia científica y en la salud de una manera holística. Y en esta temporada hablaremos también de la salud como un eje principal y transversal en muchas condiciones y cómo afectan en ellas. Entonces, vamos a arrancar este primer episodio tengo aquí 2 invitadas, que es un honor. De hecho, estoy un poco emocionada, tengo que reconocerlo. ¿Me permitís presentar a la doctora Susana Puig y también a Judit Mopin? Entonces, vamos a arrancar con la doctora Susana Puig i Sardà, que es jefe de servicio de dermatología del Hospital Clínic de Barcelona y catedrática de dermatología de la Universidad de Barcelona. También es directora académica del máster de exposoma y piel de la International School of Derma, ISD, y jefe del grupo de investigación del IDVAPS. Además, también Susana ha publicado más de 520 artículos indexados y 2 libros. Yo creo que podría seguir, pero doctora Puig, es un honor. Muchísimas gracias por estar aquí. Muchísimas gracias. Para mí también es un placer y ver tu entusiasmo casi me contagia, o sea que encantada de estar este momento contigo. Es una pasada de tenerte y de hecho también tenemos a otra invitada de lujo que es Judit Mopin, directora de la International School of Derma, ISD. Es una institución internacional sin ánimo de lucro enfocada a la educación, a la investigación y también al impacto social alrededor de la piel. Judit se formó en el ámbito de la estrategia empresarial y business entre varias ciudades, entre ellas Barcelona, Texas y Singapur, y ha cursado su carrera profesional en todo el campo de la consultoría estratégica y hoy nos va a contar muchas cosas sobre la ISD. Bienvenida, Judit. Muchas gracias, Ariana, por traernos y gracias también, doctora, por estar aquí con nosotras. Bueno, el placer es mío y de hecho es una mesa muy única, muy especial, porque las 3 que estamos aquí hoy estamos muy conectadas, ¿no? Y de hecho vamos a hablar un poquito más sobre una colaboración muy especial que tenemos entre manos. Y para arrancar este primer episodio de la mano de la ISD, a mí me gustaría, Judit, que nos cuentas qué es la ISD, cuál es su campo, ¿no?, de acción. Correcto, sí, pues encantada. La International School of Derma es una institución que nació ahora aproximadamente 2-3 años. De hecho, nació en la oficina de Susana, allí en el Hospital Clínico de Barcelona, cuando empezamos a hablar de la necesidad de ayudar a inspirar y a empoderar a los profesionales de la salud dedicados a la piel, para que ellos tuvieran las herramientas para poder formar e investigar de manera global y de esta forma pues mejorar la salud del mundo, ¿no? a través de la piel y la felicidad de las personas al final, que es de lo que va todo esto. Entonces la International School of Derma, cuando empezamos, ¿no, doctora, tenía una idea muy clara, que era empezar con un pilar muy fuerte en educación, y allí es donde empezamos, con un vínculo con la Universidad de Barcelona, creando el primer máster del mundo en exposoma de la piel, que creo que hoy trataremos algunos de los temas que hablamos en el programa. Y más allá de esto empezamos a ahondar en otros tipos de maneras de generar y compartir conocimiento, entre ellos, por ejemplo, la investigación científica, que también es un aspecto que creo que todas compartimos, y finalmente también la creación de proyectos de impacto. La dimensión social de la ISD es algo muy importante para nosotras. Creemos en un mundo más sano a través de las oportunidades a las comunidades también más vulnerables, y es por eso que también es un campo en el que estamos trabajando mucho. Entonces, a través de estos 3 pilares, la ISD pretende pues, hacer del mundo un lugar pues, sin cáncer de piel y a futuro pues, con una salud de la piel óptima para todos.
Muy interesante, Judith, ¿no? Esta misión alrededor de la educación, la investigación y el impacto, que de hecho todo lo que vamos a hablar, ¿no? en este episodio hoy conecta, ¿no? Con estos tres pilares y estas tres partes tan importantes de vuestra misión. Vamos a hablar, ¿no? al final del episodio un poquito más sobre la colaboración y lo que estáis también, ¿no? haciendo desde la ISD en este campo, ¿no? de la investigación. Pero ahora sí que es momento ya de entrar, ¿no? en nuestra temática de el impacto de la piel, ¿no? en toda nuestra salud, ¿no? Al final la piel, y yo me quedo fascinada, ¿no? cuando hemos hablado antes y he aprendido la importancia que tiene la piel en nuestro ecosistema de salud. Entonces, Susana, ahora sí que me encantaría empezar a hablar ya un poquito, que nos cuentes en lenguaje muy fácil para ti. ¿Qué es la piel, de hecho, y qué impacto tiene? ¿Qué es y qué no es? ¿No? Porque muchas veces pensamos la piel es una barrera, ¿no? O es el celofán que nos envuelve. Y en realidad nada más alejado que la realidad. Nuestra piel es viva, es una parte muy importante de nuestro organismo y sin ella, o sea, un humano sin piel es incompatible con la vida. O sea, lo que llamamos aplasia cutis, sin piel, no puede vivir. O sea, realmente está aquí, ¿no? La importancia de nuestra piel. Nuestra piel no es barrera, sino que también es comunicación. Seguro que muchas personas saben que podemos utilizar parches con algunos medicamentos, hormonas en las mujeres, o etcétera, etcétera, que se absorben. Por lo tanto, es un mecanismo que tenemos de absorber fármacos, pero también de comunicarnos y absorber tóxicos. Por lo tanto, la polución ambiental también nos puede afectar a través de nuestra piel. Pero nuestra piel también, por ejemplo, con la sudoración, nos permite regular la temperatura, y aquellas personas que nacen con un defecto congénito que no pueden sudar, de nuevo es una enfermedad tremendamente grave, porque cualquier pequeña infección que produce décimas de fiebre son incompatibles con la vida, porque no puedes eliminar el calor. Y muchos otros ejemplos de muchas otras funciones de la piel, pero por ejemplo, algo que tiene muy mala fama, que es el dolor, ¿no? El dolor tiene muy mala fama y debería tener mala fama, pero en realidad es un mecanismo de alerta imprescindible. Aquellas personas que nacen sin sensibilidad al dolor van amputando sus deditos, incluso las manos, los pies, porque al no sentir dolor pueden pillarse un dedito en una mesa y no notarlo, en un cajón, se pueden hacer heridas, se pueden cortar, se pueden infectar, y al no sentir dolor, esto comporta mutilaciones. Por lo tanto, entendamos cuántas funciones tiene nuestra piel, y todas ellas importantes. Y además es que nuestra piel no es solo esta parte que tiene estas funciones, sino que continuamente está siendo un reflejo de nuestra salud interna, pero a su vez modula nuestra salud interna. Por lo tanto, bueno, tendremos mucho que hablar. Es fascinante, y de hecho, Susana, ¿sería correcto? ¿Podemos describir la piel incluso como un órgano como tal? Sí, la piel es un órgano, porque se define órgano toda aquella parte de nuestro organismo que tiene más de un tejido, y de hecho la piel tiene varios tejidos: la epidermis, la dermis, el tejido celular subcutáneo. No voy a utilizar muchos términos médicos, ¿no? Pero sí, es un órgano. Es un órgano que es uno de los órganos más extensos de nuestro cuerpo. Normalmente calculamos que un humano adulto tiene 2 metros de superficie corporal, 2 metros cuadrados, que no está mal, pero si tuviéramos en cuenta toda la superficie de los anejos cutáneos, esto quiere decir los folículos pilosos, la matriz ungueal, las glándulas sudoríparas, que no dejan de ser más que extensiones de nuestra piel, la superficie de contacto con el exterior y con la microbiota, que luego hablaremos, es de 15 metros cuadrados. Por lo tanto, realmente es impresionante. ¡Wow! 15 metros cuadrados, es increíble, la verdad. Se dice rápido. Por lo tanto, realmente tenemos que cuidar, ¿no?, a este órgano, la piel, y de hecho, un poco esto me lleva, ¿no?, a introducir el tema, ¿no?, de esta piel como ecosistema. Comentabas, ¿no, Susana, esta bilateral, ¿no?, comunicación bilateral que tiene con otros órganos, como la microbiota. Sí. Entonces, ¿qué es la microbiota? Así, en términos
Sí, fáciles. Desde hace siglos que conocemos que existen partículas que se llamaban al principio miasmas, había algo que no sabíamos qué era. Después ya al utilizar los microscopios ya vimos que sí, que realmente eran microorganismos que inicialmente se pensó que tenían que ser patógenos, es decir, malos, ¿no? Luego se vio que no, que estos microorganismos están en nuestra piel normal, están en nuestro intestino, conviven con nosotros y en realidad ahora sabemos que son una parte inseparable de nosotros mismos. Es nuestro otro yo. Nosotros somos nosotros y toda la comunidad de microbios que vive con nosotros. Wow, no, es muy interesante, ¿no? La verdad, esta convivencia con los microbios en la piel, en la microbiota. Y entonces entramos ahora un poquito a hablar, ¿no? del exposoma, ¿no? Que es un concepto del que yo, por ejemplo, personalmente no conocía mucho antes. Y me he dado cuenta, ¿no? Del impacto que tiene, porque influye en muchos aspectos, ¿no? Entonces, ¿qué es exactamente? Sí, yo creo que para hablar del exposoma tenemos que entender de dónde viene, ¿no? Viene del conocimiento del genoma y de la genética, ¿no? Yo cuando empecé a hacer investigación hace más de 30 años empecé con la genética, ¿no? Entonces, para secuenciar, de hecho, sí, para secuenciar un trocito pequeñito de ADN a lo mejor tardábamos una semana y íbamos leyendo letrita, C, C, A, C, C, T, etcétera, 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 ¿no? Posteriormente fuimos capaces primero de secuenciar todo el genoma de la drosófila, de la mosca del vinagre, y luego ya la primera vez que se secuenció el genoma de un humano, ya pensábamos que ahí estaba escrito todo, todas las enfermedades, lo sabríamos todo. Luego nos dimos cuenta, no es tan fácil. 1000 genomas humanos. Con 1000 genomas humanos estará la respuesta de todo. Tampoco está la respuesta de todo. Y empezamos a ver que había gemelos genéticamente idénticos, y que a lo mejor pues uno desarrollaba una enfermedad y el otro no. Y enfermedades que en cierta medida pensábamos que tenían un componente genético. ¿Qué está sucediendo? Entonces fue cuando nos empezamos a dar cuenta que una cosa es lo que está escrito en los genes y otra cosa es de lo que está escrito lo que se transforma en realidad. Es como si tú tuvieras un manual de instrucciones y que explica cómo se hace pues, una taza, por ejemplo, pero para que se haga, este manual de instrucciones se tiene que abrir por la página adecuada y se tiene que leer cómo se tiene que hacer. Si el libro permanece cerrado, no se lee. ¿Y quién decide abrir o cerrar? Entonces nos dimos cuenta de que hay toda una serie de factores ambientales que contribuyen a decidir si el libro se abre, si el libro se cierra, si una hoja de un libro se tacha y ya no se puede volver a leer nunca más, si un capítulo queda ya aparcado para siempre. Y todos estos factores ambientales que modulan nuestra genética es lo que llamamos exposoma. Es decir, no puedo hablar de exposoma sin hablar de genética, porque el exposoma es todo lo que modula nuestra genética. Y entonces, Susana, tenemos toda esta parte, ¿no? Genética y estoy pensando, ¿no? ¿Dónde nacemos, dónde crecemos, qué comemos? Todo esto también aporta entonces, ¿no? De hecho, el exposoma empieza incluso en el útero materno. Los niveles hormonales, la dieta que ha tenido nuestra madre, todo esto puede influenciar cómo se expresará mi genética futuro. Además, también forma parte del exposoma toda una serie de factores que pueden directamente dañar el genoma de mis células. Entonces, esto ya hablaríamos por ejemplo, el tabaco, que puede provocar cáncer, ¿no? Entonces, el tabaco puede actuar directamente como causante, pero también puede actuar modulando. Puede hacer que, aunque no produzca ninguna mutación genética, el libro no se abra o el capítulo que necesito para reparar no sé qué quede oculto. Entonces, realmente, cuando empezamos a estudiar todas las interacciones, como tú muy bien decías, partes muy importantes del exposoma, es nuestra dieta,
Parte muy importante del exposoma también es el ambiente donde vivimos, la temperatura, el clima, pero también muy importante la microbiota, que son todos estos gérmenes, bacterias, hongos, virus, que forman parte de nosotros, que conviven en nuestra superficie externa e interior y que continuamente van interaccionando tanto con el exterior como con nosotros mismos y ayudan a esta modulación de ser quienes somos. Wow, entonces realmente existe, ¿no?, como un triángulo que es Sí. este genoma, luego el exposoma y también esta vinculación, ¿no?, impacto con la microbiota. Pero si lo estoy entendiendo bien, se hablan, ¿no?, están interrelacionadas. Sí. Tal ¿no? vez parece muy complejo, pero voy a dar algún ejemplo concreto. Por ejemplo, la intolerancia a la lactosa. Sabemos que los humanos, en un porcentaje importante, tienen una pequeña alteración genética que hace que en la edad adulta no se digiera la lactosa y esto produzca un disconfort digestivo, a lo mejor diarreas, a lo mejor vómitos. De bebés, muchas veces gracias a la microbiota que adquiere el bebé, con la cantidad de gen que se expresa es suficiente para tener una dieta correcta y tolerar la lactosa. Luego, en la edad adulta, esto se va perdiendo y empiezan los síntomas. Pero, por ejemplo, en Holanda, muchas personas que tienen esta alteración genética toleran la lactosa. ¿Y cómo es posible? Porque la microbiota predominante, es decir, todas estas bacterias y demás que viven en el intestino de la gente de Holanda, produce una gran cantidad de lactasa, que es la enzima que permite que toleremos la lactosa. Por lo tanto, la persona sería intolerante, pero gracias a su microbiota la tolera. En cambio, en países asiáticos, como ellos no toman leche o toman muchos menos derivados lácteos, no tienen esta microbiota, esta flora bacteriana que ayuda a digerir la lactosa y allí los síntomas son mucho más graves. Entonces, incluso con la misma genética, en poblaciones diferentes y gracias a la microbiota, pueden o no pueden tolerar algo como es la lactosa o la leche. Wow. Era un ejemplo para que entendamos, ¿no?, qué implicaciones tiene. No, y de hecho es un ejemplo, ¿no?, muy visual, muy útil, ¿no?, porque al final es algo que afecta mucho, por ejemplo, el caso, ¿no?, que decías de la lactosa, que afecta muchísimo a un porcentaje alto de la población. Pero realmente estoy pensando, ¿no?, este eje piel, intestino, ahora ya sabemos, ¿no?, que el genoma, ¿no?, tiene también un rol aquí súper importante. Y una pregunta más enfocada, ¿no?, a casos en clínica, entonces, ¿no? Estaba pensando, qué interesante, ¿no?, abarcar el abordaje de la piel, también entendiendo este 360, ¿no? Y eso, Susana, es algo que desde la clínica lo ves, ¿no? Desde luego, es súper importante porque tenemos que tener en cuenta que nuestro órgano digestivo continuamente se está interrelacionando con toda esta microbiota que convive en nuestro intestino y que tiene íntima relación con todo lo que tomamos en la dieta. También con nuestra genética. Imagínate que yo tengo una genética que no me permite asimilar de una forma correcta azúcares. Y tengo una dieta muy pobre en azúcares y tomo pues mucha fibra, pocos azúcares refinados y tengo una microbiota además favorable que me ayuda a disminuir rápidamente los niveles de azúcar en sangre. A pesar de que mi genética me puede predisponer a la diabetes, resulta que yo mantengo unos niveles perfectos, ¿no? Pero en cambio, por otro lado, podría ser que fuera todo lo contrario, la misma persona con la misma tendencia, con una dieta muy rica en azúcares, a lo mejor con una microbiota que no ayuda, tendría una diabetes mucho más rápidamente. Si entonces yo cambio la dieta, añado muchas fibras, cambio la microbiota, sin alterar mi genética puedo conseguir bajar niveles de azúcares o retrasar el desarrollo de una diabetes. Y esto sucede un poquito en todo, pero que me preguntabas la relación con la piel. ¿Por qué? Porque nuestro organismo, tanto a nivel intestinal como a nivel de piel, es donde enseñamos
y preparamos todo lo que llamamos la inmunidad, nuestras defensas. Porque en realidad nos comunicamos con el exterior a través de la piel y a través del intestino. Tanto en un sitio como en otro, reconocemos aquello ajeno que además nos puede ser dañino, y reaccionamos frente a ello. Por lo tanto, según qué dieta puede causarme daño y generar lo que llamamos inflamación. Esta inflamación es porque se reconoce como algo agresivo a nivel intestinal y pone en marcha todos los mecanismos inflamatorios para intentar luchar contra algo que pensamos que no es bueno. Esta reacción inflamatoria puede también agravarse en la piel. Por ejemplo, ¿no? Hay algunos niños atópicos, seguro que mucha gente que nos escucha esto sí lo conocen, niños con eczemas, que según la dieta que hacen pueden empeorar sus eczemas. O pacientes con psoriasis, que es otro tipo de enfermedad crónica cutánea que se hereda en buena manera la susceptibilidad genética. También modulando la dieta podemos disminuir la intensidad de los brotes o incluso disminuir la frecuencia de los mismos brotes, intentando tener una dieta que sea menos inflamatoria. Wow, estoy aprendiendo muchísimo, ¿eh? Entonces, bueno, ahora entendemos, ¿no?, esta parte tan importante, esta gestión holística, piel, intestino. Una pregunta, Susana, y luego entraremos, ¿no?, con esto con Judith, es a nivel de investigación y luego también a nivel de educación a la comunidad, ¿no?, de dermatólogos y dermatólogas para, ¿no?, abordar toda esta, ¿no?, esta conexión de una manera 360. Entonces, Susana, ¿dónde estamos a nivel de evidencia científica, de estudios, de investigación, ¿no?, del exposoma como tal, en este triángulo? ¿En qué fase nos encontramos? Estamos en una fase muy interesante porque ya hay conocimiento generado científico, pero a la vez falta todavía generar mucho más conocimiento. Mucho más conocimiento porque hay algunos factores que entre sí uno puede sumar con el otro, lo que llamamos son aditivos, ¿no? Por ejemplo, tomar agua favorece pues una buena diuresis, o sea, que el riñón funcione bien, y tomar esta cosa también. Y uno suma dos, y entonces tengo un 2, perfecto. Hay otros que son antagónicos, es decir, esto me ayuda, pero lo otro me lo retira. Entonces, si yo hago un estudio y no tengo en cuenta los dos, puedo no ver el efecto de este, pero es que al mismo tiempo está sucediendo el otro. Hay otros que son lo que llamamos sinérgicos, que es este más este no son 2, son 8, porque se potencia el efecto. Entonces, hasta ahora la mayoría de estudios tenían en cuenta, vamos a ver el factor A, y miro el factor A y todos los demás, miro si hago un análisis estadístico simple para intentar ver si hay una dependencia o una independencia, pero no puedo llegar a desgranar más fino. Incluso ni tan solo teníamos manera de recoger los datos de los pacientes ni saber qué cosas teníamos que poner en toda la ecuación para tener esta información holística. Esto es lo que necesitamos ahora, ¿no? Generar nuevo conocimiento en el cual podamos analizar todos los factores, no solo la dieta, no solo, en la piel la exposición al sol, no solo la polución ambiental, sino en la misma persona y en toda una serie de personas, miles de personas, cómo interactúan todos estos factores. Otra dificultad es cuanto más factores tenemos, el número de población que necesitamos estudiar es mucho más grande. Por lo tanto, hasta que no ha llegado un poco también las herramientas de inteligencia artificial, los algoritmos que permitan hacer análisis poblacionales complejos, también nos resultaba muy difícil. Y ahora es un momento perfecto para seguir desarrollando conocimiento en este sentido. Un momento muy clave, ¿no?, muy emocionante, estas sinergias, ¿no?, entre el mundo clínico, tecnología y educación, ¿no? Muy importante lo que comentabas, ¿no?, de realmente esta investigación, también divulgarla, ¿no? Y aquí me gustaría mucho, Judith, que nos des tu perspectiva, ¿no?, desde la ISD, vuestra misión, ¿no?, de generar nuevos estudios y esta divulgación, ¿no?, a la comunidad de dermatólogos
dermatólogos y dermatólogas. Correcto, pues desde la ISD nosotros llegamos al exposoma un poco de casualidad, también con Susana, porque nuestra vocación no era solo hablar de exposoma, era hablar de piel y hablar de los temas que no se hablan de piel. Entonces, como decía Susana, la evidencia alrededor del exposoma es muy difícil de generar y, de hecho, las primeras publicaciones que han aparecido en este campo, en el campo de la piel, ha sido en 2017 de manos del Dr. Krugman, que también es un colaborador de la ISD, codirector de nuestros programas. Entonces, vimos esta necesidad de generar ese conocimiento y vimos que no era algo que podíamos hacer solos. Y es por eso que desde la ISD lo que decidimos fue elegir un tema tan nuevo para intentar aportar esos lugares donde hay más claroscuros, donde hay menos evidencia, pues poder arrojar un poco de luz allí, ¿no? Entonces, de la mano de la doctora Puig, de la mano de más de 100 dermatólogos y dermatólogas a nivel internacional, de la mano de químicos, de físicos, de meteorólogos, hasta ópticos y farmacéuticos que nos hablaron de los ritmos circadianos de la piel, otro tema interesantísimo para otro capítulo. Pues intentamos generar ese conocimiento y llevarlo más allá, ¿no? Entonces elegimos ese tema que era tan nuevo e intentamos buscar la evidencia que estaba detrás. Es la única manera en la que entendemos que puede existir el conocimiento y creemos que se tiene que desarrollar de una manera multifacética. Es por eso que también nos hace muy felices estar aquí, porque creo que representamos diferentes caras del conocimiento, ¿no? Desde el mundo empresarial y la emprendeduría, desde el mundo más académico del conocimiento, hasta, por supuesto, el mundo más clínico, científico, investigador, ¿no? Entonces, desde la ISD lo que quisimos fue un poco ser ese puente que unía diferentes perspectivas en el mundo de la piel y en concreto el exposoma, por supuesto, por ser este tema tan novedoso y tan necesario, porque nos impacta a todos en nuestro día a día, en todo lo que hacemos. Totalmente, ¿no? Y estar liderando, ¿no? La verdad es que, wow, a mí me encanta vuestra misión de realmente tener un ecosistema tan diverso, ¿no? Correcto. Estamos hablando no solo de médicos, sino también, ¿no? de empresas y de instituciones colaborando, ¿no? Juntamente. Correcto. Nosotros es la única manera en la que entendemos que se puede generar el conocimiento. Durante muchos años parecía que el conocimiento se tenía que generar de manera estanco, o bien en el mundo, en el laboratorio, en el hospital, o bien en la universidad, que si las empresas participaban tenía que ser con una vocación comercial o económica. Nosotros creemos firmemente que el conocimiento real se genera de manera transversal entre todas las capas que existen dentro del campo de la dermatología, ¿no? Entonces, por eso para nosotros es apasionante poder formar parte de este punto de encuentro entre tantas perspectivas diferentes, donde confluyen tantos puntos de vista y sobre todo con tantos expertise tan variados. Exactamente, y de hecho, bueno, ahora volveremos a hablar un poquito, ¿no? De la parte de investigación y también dar un poco más detalle, ¿no? Mi pregunta inicial, que las tres, ¿no? Tenemos una conexión en la mesa, es una mesa muy especial, repito, pero antes, Judith, la parte de educación, divulgación, ¿no? Vosotros desde la ISD tenéis un máster y un poco lo que estaba pensando, ¿no? Conectar todo este conocimiento a esta comunidad de dermatólogos de todo el mundo. ¿Cómo funciona, ¿no? esta pata más educacional de la ISD? Correcto. Nosotros hacemos dos tipos de aprendizaje. Aprendizaje más formal, entendido como los programas clásicos de aprendizaje, un curso que te apuntas, pasas un proceso de admisión, cursas tus clases, realizas un examen, una prueba evaluatoria y consigues un diploma, que sería lo que entendemos todos por el aprendizaje clásico. Y luego tenemos el aprendizaje informal, que sería un aprendizaje más autodirigido, open, de acceso abierto, en formato tipo YouTube o tipo, ¿no? o un Spotify con un podcast parecido al que vosotros hacéis, ¿no? Entonces, tener esos entornos de divulgación donde las personas puedan acceder y consultar conocimiento a su ritmo de la manera que deseen, sin poner a prueba sus conocimientos, simplemente pues, para irse enriqueciendo a su ritmo, ¿no? Entonces, estas son las diferentes perspectivas en las que abordamos el aprendizaje y lo hacemos desde piezas de 5 minutos hasta un programa de máster de 1500 horas, ¿no? Entonces, realmente... Pero bueno, el programa de máster, aunque dices clásico no es correcto, clásico, correcto. Porque primero es 100% online. Eso es. Segundo, no hay un solo PowerPoint con un profesor grabado en una esquinita hablando una hora, esto no existe. No.
y se basa mucho en microlearning. Eso es. Y realmente con un abordaje súper holístico, porque hay profesores pues, bueno, de ámbitos muy diferentes intentando responder, ¿no?, a todas estas preguntas. O sea que realmente sí, es clásico en cuanto a que forma parte de la universidad, es un programa universitario y que tiene, pues bueno, está formado también, tampoco es clásico que pueda ser modular. No, correcto. O sea, tenemos varios módulos que cada estudiante puede cursar de forma individual y que cuando ya ha cursado 3 módulos, si quieren, pueden añadir el trabajo final de máster, y esto sería un máster, o bien pueden matricularse directamente en el máster, por lo tanto no es tan clásico. Correcto, y de hecho, sí, yo creo que de hecho tocas un punto muy importante, porque en el programa nosotros un reto que teníamos, y aquí es donde nos complicaba también la tarea de ceñirnos a un tipo de curso más estándar, era que tratábamos un tema inabarcable, que es el esposoma, que es prácticamente todo, más allá de la genética, ¿no? Entonces, nosotros decidimos dividirlo en diferentes bloques y ver el esposoma desde 3 prismas, ¿no? Uno que sería el esposoma ambiental, entendido como los factores atmosféricos, el impacto de la radiación y los diferentes tipos de luz, la contaminación, etcétera. ¿Correcto, doctora? Tú me corriges, ¿Cambio sabes climático? Más que yo, ¿eh? Sí. Correcto. Un segundo bloque va relacionado con el esposoma que le llamamos individual, el que tiene lugar sobre todo más dentro de nuestro organismo. Entonces aquí hablábamos, pues, por supuesto, de la microbiota, pero también de la dieta, de las tendencias nutricionales. Hablábamos también del sueño, del estrés, de la salud mental y el impacto que tiene la piel, que es enorme, enorme, y da para horas y horas, un tema interesantísimo. Y finalmente el impacto de la calidad de vida y la gestión de la calidad de vida del paciente de manera más holística, ¿no? De cómo transformamos ¿no?, una práctica médica más orientada a la reacción, ¿no?, a la proactividad y en alargar el periodo de sano y no tanto en evitar o corregir los problemas de la enfermedad, ¿no? Y el último bloque era el impacto de la sociedad, que eso era algo que también es interesantísimo, ¿no? Cómo nuestra vida en sociedad impacta en nuestro organismo, y eso significa desde tendencias estéticas, deporte, hablábamos de cosmética, hablábamos de movimientos migratorios, diversidad, globalización, prácticas de riesgo, incluso existe la dermatosis profesional, o sea, el impacto de nuestras profesiones, que esto es algo que a mí me descubrió la doctora, nunca me lo hubiera imaginado. Pero realmente ese es otro componente, yo creo, muy único de cómo intentamos enseñar y que creemos que es el futuro del aprendizaje. Pasarlo bien mientras aprendes. 100%, ¿no? Y todo este abordaje holístico me parece muy, muy, muy único. Bueno, yo creo que tendremos que hacer muchos más episodios juntas, porque desde salud mental, desde, ¿no?, al final todo este ecosistema tan vinculado, me parece súper interesante y también siempre anclado en la evidencia, ¿no?, que al final es también lo que estamos hoy comentando aquí. Este tema también creo que es súper importante, una función también para nosotros vital era no solo profundizar en el conocimiento que ya se ha generado o a partir de la información generar conocimiento, porque a veces no es lo mismo información que conocimiento, pero después tenemos una ardua labor de intentar combatir la desinformación, ¿no? Porque a día de hoy existe avalanchas de desinformación con poca base científica detrás, y para nosotros es súper importante decir, no, parece que esto es así y así y así, pero la evidencia científica que tenemos es de este nivel y ahora deberemos hacer este estudio o este otro, y siempre tener muy claro qué es lo que sabemos y qué es lo que desconocemos. No pasa nada por desconocer, pero lo que no podemos es dar dogmas en áreas que todavía son altamente desconocidas, y que esto al final produce una gran desinformación y por último, una gran desconfianza, ¿no? Porque si cualquier cosa puede ser cierta, al final no me creo nada. De hecho, si me permitís, voy a dar un par de datos, porque el tema de las informaciones es uno de los campos en los que más estamos trabajando dentro de la ISD, y realmente los datos dan un poco de miedo. Si pensamos, por ejemplo, en los vídeos que hablan sobre psoriasis en YouTube, un estudio ha demostrado que más del 63% de estos vídeos son catalogados como engañosos o con información imprecisa. Estamos hablando también, por ejemplo, que en redes sociales el contenido sobre piel que se genera por parte de dermatólogos no llega ni al 5%. De hecho, estos datos son solo ejemplos de la situación que vivimos actualmente, ¿no? En la era
digamos, de la información, donde el acceso a la información y a los datos es cada vez más fácil, también acabamos siendo víctimas de la infoxicación, ¿no? Un poco, es decir, que acabamos teniendo tanta información de fuentes no contrastadas que es importante tener un lugar donde puedas confiar que la información es veraz y de calidad. Y es lo que intentamos hacer desde la ISD, tanto a nivel pues, de nuestros programas académicos como también de la evidencia que generamos o de la divulgación científica. 100%, ¿no? Al final, y también desde Sano, ¿no? Tenemos esta misión de todo el contenido anclado de una manera evidencia científica, pero con un lenguaje también simple, ¿no? Y que se pueda compartir, ¿no? Con todas las comunidades. Pero de hecho, algo que me gustaría ahora mucho, ¿no? Contrastar y comentar con vosotras es toda la parte de generación de evidencia, precisamente. Sí, importantísimo. Y toda la parte de estudios, ¿no? Antes la doctora mencionaba que todavía tenemos mucho recorrido con sobre todo el exposoma. Es un gran reto, me parece un proyecto increíble, ¿no? Poder abarcar este 360, ¿no? Dentro de la piel, del ecosistema de salud de la piel. Me gustaría mucho ahora, Susana, preguntarte sobre los estudios que estás liderando en el espacio del exposoma. Cuéntanos un poquito. Bueno, la verdad es que son muchos estudios. Voy a empezar con unos y luego hablamos de otros, ¿no? Pero uno de ellos es un proyecto europeo que se llama Melcaya, que habla sobre el melanoma en niños, adolescentes y adultos jóvenes. Y en él valoramos desde la susceptibilidad genética, que ya os he hablado antes, como los efectos de la polución, también la radiación ultravioleta y otros factores que puedan estar modulando. Y después también valoramos, por ejemplo, todas las herramientas de inteligencia artificial que se han desarrollado para el diagnóstico de lesiones de la piel en adultos, que cuánto peligrosos serían si lo aplicamos en niños, porque nunca se han entrenado con lesiones en niños, que el melanoma, o sea, es un cáncer de piel maligno. En los niños es mucho más raro que en los adultos, por lo tanto, no se han podido entrenar con lesiones de niños, sino con lesiones de adultos. Cuán peligroso sería, ¿no?, que el lunar de mi hijo lo pongo en un algoritmo que se ha entrenado en otras condiciones, etcétera, 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 ¿no? Cómo responden a tratamientos, qué bases moleculares hay y cómo afecta el exposoma a esta incidencia en toda Europa, desde Suecia a España, ¿no?, pasando por otros países europeos. O, por ejemplo, también cómo poder detectar que un melanoma progresa a través de un pequeño circuito impreso que se pone en la piel o a través del aliento, analizando pues, sustancias volátiles que se producen por el propio tumor o por la microbiota que está alterando el tumor. Estos son algunos de los trabajos, pero tal vez tú estabas más interesada en que habláramos de un proyecto muy, muy importante que tenemos sobre cáncer de piel, ¿no? Siempre hemos pensado y estamos convencidos, y sigue siendo así, que la radiación ultravioleta es uno de los factores desencadenantes principales del carcinoma, de los carcinomas de piel, ¿de acuerdo? Pero también es cierto que hay evidencias desde hace muchos años, incluso siempre cuento que el primer artículo que he encontrado que da una evidencia que una dieta más rica en grasas favorece el cáncer de piel y una dieta que disminuya del 40 al 20% de la ingesta calórica en grasas te protege del cáncer de piel, se publicó el año que nació mi madre, 1939. Y después de este trabajo hay varios estudios, incluso en humanos, prospectivos, es decir, que empezamos hoy y empezamos a recoger datos a futuro, en los cuales de forma al azar a la mitad se les daba una dieta, a la otra mitad de los humanos se les recomendaba otra, y que se veía que disminuir la ingesta de grasas disminuye el riesgo de cáncer de piel, y es algo que normalmente la gente no sabe. No. Incluso los dermatólogos no saben, ¿no? Por eso, por la inquietud que teníamos de valorar cómo afecta la dieta, cómo afecta también la polución, cómo afecta el sueño. Hoy no hemos hablado de sueño, pero ya tendréis ocasión de hablar largo y tendido sobre el sueño. ¿Cómo afectan todos estos factores en el riesgo a desarrollar cáncer de piel?
es que nos hemos planteado con la ISD hacer un estudio en el cual hemos invitado a participar a más de 300 dermatólogos con la idea de incluir más de 3.000 pacientes e intentando recoger toda esta información compleja. Y para eso necesitamos herramientas sencillas que, como tú decías, con un lenguaje fácil, con una visualización buena, el paciente nos pueda ayudar a responder y a conocer mejor todos estos hábitos, y aquí es donde nos hemos encontrado. Sí, que esto nos hace muy feliz. De hecho, a mí también. Llegó Sano para salvarnos. Y era porque la situación era compleja, ¿no? Al final teníamos que recoger un montón de datos de diferentes hábitos de vida en pacientes sanos, por lo tanto que no están en el hospital, hospitalizados, los que conoces todos sus hábitos más, ¿no? De manera más controlada, y encima combinarlo con los datos también que conseguíamos de los dermatólogos que participaban en el estudio. Necesitábamos una herramienta que nos permitiera a la vez ofrecer sencillez y digamos, una experiencia de usuario agradable para poder recoger los datos, y al mismo tiempo la seguridad de esos datos, la profesionalidad y un software que fuera adecuado para el uso a nivel estadístico y científico, ¿no? Y de hecho, de casualidad, esto lo voy a contar, me lo tendrás que dejar. Un día en la ISD fuimos a una conferencia sobre mujeres en el mundo de la tecnología y Ariadna estaba presentando y justo habló de Sano y dijimos, ostras, es que es justo lo que estamos buscando. Y fue así como surgió la magia, ¿no? Y gracias a Sano y gracias, por supuesto, a la doctora Puig y también a la doctora Yolanda Gilaberte, que hoy no está aquí, pero que ella es la presidenta de la Academia Española y es una de las impulsoras de este proyecto también, pues hemos podido acabar de diseñar un estudio que ya ha pasado el comité ético y por lo tanto que esperamos en muy poquito que ya vea la luz. O sea que gracias, Ariana, también por la parte que te toca. Muchísimas gracias a vosotras, ¿no? Yo creo que encontraros en un momento, ¿no?, tan importante para poder colaborar, ¿no?, ir de la mano y sobre todo para poder ayudaros, ¿no?, en toda esta parte de estructuración de datos, conexión con dermatólogos, paciente, de una manera sencilla, ¿no?, y segura. A mí personalmente, para mí es un sueño. O sea, yo creé Sano para un día poder estar aquí y con vosotras decir, no, vamos a hacer esto juntas y el impacto que puede tener este estudio, ¿no? Que creo yo personalmente que será increíble, va a ser el primero de muchos más que seguramente veremos en Exposoma. O sea que muchas gracias a vosotras porque me parece increíble. Me gustaría añadir también que hay otras instituciones que han colaborado también en este estudio y que van a hacerlo. Una de ellas, por ejemplo, es Adsalutem, que es el Instituto del Sueño aquí en Cataluña, con la colaboración del doctor Toni Esteve, experto en sueño, y todo su equipo, que nos han ayudado, por ejemplo, en el desarrollo del cuestionario de sueño. También hemos estado trabajando la mano de otros cuestionarios validados alrededor de la salud pues microbiana y también de la dieta y los hábitos de vida. Entonces, realmente es muy bonito este estudio porque une a muchísimas personas, muchas, como decíamos antes, ¿no?, muchas caras de un mismo prisma dentro de la piel y realmente con la vocación de generar evidencia de algo que nos afecta a todos y que necesitamos conocer, ¿no? Por supuesto, ¿no? Y qué interesante, ¿no? Es que todo lo que abarca el estudio, ¿no? Todas estas patas desde el sueño, la dieta, el estrés, ¿no? Y quería preguntaros un poquito, después de este estudio, ¿no?, ¿cómo creéis que este estudio puede incluso cambiar, ¿no?, o guidelines o en consulta, ¿no? ¿Cuál creéis que será el siguiente paso después de este estudio? Sí, como siempre en los estudios lo primero es que tú tienes una hipótesis y luego veremos. Quiero decir que para mí es tan interesante que la hipótesis se revalide como que no. Muchas veces tengo a mis estudiantes que me dicen, es que no nos ha salido. No, siempre sale. Lo que pasa es que tú quieres un resultado y no siempre... O sea, si ya supiera el resultado, no haría el estudio. El estudio lo hago cuando no sé qué saldrá, ¿no? Esto es lo más interesante. Entonces, cuando tengamos sobre la mesa los datos, ¿no?, y realmente cuáles son los factores más importantes, veremos qué cambios de salud, qué cambio de hábitos de salud tenemos que favorecer en nuestra población y tal vez a partir de ahora, cuando hagamos el día del euromelanoma o del cáncer de piel y hablemos de fotoprotección,
pues hablaremos también de cuidado, no vayas a correr el día que hay índice de partículas elevado o el día que haya una polución ambiental superior a no sé qué, o si vas a correr, a lo mejor hemos visto que no es el problema inhalado, sino que es por absorción en la piel, pues cuidado porque deberías ponerte una crema hidratante, se ha visto que se absorben menos pieles con más crema que pieles que están más deshidratadas. O sea, todo esto no lo sabemos todavía, pero vamos a trabajar para generar este conocimiento y después trasladarlo a la población con consejos sencillos que puedan realmente favorecer un cambio de hábitos que nos favorezcan una salud mejor. Muy bien, y seguramente, ¿no?, por parte de la ISD también, ¿no?, divulgar estos resultados. Desde luego. Por la parte, no solo formación, ¿no?, también lo que decías de este Open Channel, ¿no?, un canal quizás que creo que sería interesante, ¿no? Y de hecho, bueno, yo podría pasarme aquí muchas más horas con vosotras porque es realmente un lujazo, pero un poco así, digamos, un mensaje que lanzaríais, ¿no?, a toda esta audiencia que nos está escuchando por la parte de divulgación, la ISD, por la parte más clínica, investigación. ¿Cuál sería ese mensaje, Judith? Por nuestra parte, lo que siempre decimos es que lo importante es validar de qué fuentes estamos consiguiendo la información. Por lo tanto, eso yo creo que es lo que queremos promover, que la gente sea curiosa, que investigue de maneras en las que pueda abordar sus problemas de la piel, que no solo se trata a veces de tomarse un medicamento, sino de conseguir ese abordaje más holístico de la mano de los profesionales de la salud, que vayan al dermatólogo, que se visiten con todos ellos y se dejen asesorar por un profesional, y sobre todo que toda la información que vean en otras fuentes no contrastadas, que la contemplen con cautela, simplemente. Tampoco tenemos que ser alarmistas, pero sí que al menos saber de dónde viene la información que consumimos. Entonces, este es nuestro mensaje, seguirnos formando para seguir aprendiendo. Y desde la ISD siempre tendremos las manos abiertas para todos aquellos que quieran venir a aprender con nosotros, a investigar con nosotros y también a impulsar proyectos de ayuda a esas comunidades que más lo necesitan. Entonces, bienvenidos a todos en la ISD y estamos aquí para todo lo que necesiten. Y para cualquier persona que nos está escuchando y quiera, por ejemplo, ¿no?, ver este contenido científico, fácil, ¿cuál es el canal? ¿Dónde pueden ir a buscaros? Correcto. En la ISD? Nosotros estamos disponibles tanto en Instagram como en LinkedIn, pero también el canal principal donde compartimos información científica es nuestro Derma Channel, que es una sección dentro de nuestra web, que es isd.eu, como European Union, no edu, que muchas veces nos confundimos. Y allí es donde podrán conseguir pues mucha más información sobre, por ejemplo, realmente funciona el vinagre de manzana o no para mejorar la piel. Algunas de esas incógnitas que flotan y que intentamos ponerles un poco de humor y también de evidencia detrás. Perfecto, Derma Channel. Incluso para mí, personalmente, o sea, yo voy a consultarlo seguro. Y Susana, ¿cuál es, ¿no?, ese mensaje que lanzarías, ¿no? Sí, mi mensaje sería, en un momento en que la estética es tan importante, mi consejo sería, no aparentemos ser jóvenes, sino que mantengámonos jóvenes. Y esto solo se consigue con unos hábitos saludables y manteniendo nuestro organismo saludable. Por lo tanto, yo iría menos al retoque estético y mucho más a la salud, ¿no? Entonces, yo creo que aparentaremos pues nuestra edad, o a lo mejor un poco menos. Ahora ya sabemos que hay relojes cronológicos en nuestras células que se pueden retrasar, y esto en parte, en gran medida, tiene que ver también con el exposoma y con la dieta. Por lo tanto, no solo aparentaremos estar jóvenes, sino que estaremos jóvenes, que es lo que al final todo el mundo quiere. Totalmente. Sí, estaremos jóvenes, me gusta mucho, y qué gran mensaje, ¿no? También yo he aprendido muchas cosas de las dos, la verdad. Me quedo con algo muy interesante, ¿no? Estos orígenes, cómo el genoma impacta. De hecho, me ha fascinado completamente, ¿no?, esta conexión, este triángulo, y también para mí misma, ¿no?, ser un poco más consciente, ¿no?, de cómo todo, desde la nutrición, el estrés, lo que de hecho se refleja en mi piel. O sea, que me quedo con este mensaje
Muchísimas gracias, doctora Puig, Judith, ha sido realmente un placer. Vamos a seguir, ¿no?, trabajando, colaborando juntas, porque creo que esto solo ha hecho que empezar. O sea, que muchísimas gracias a vosotras. Así que, bueno, a seguir con Casa Salud, porque vamos a hablar muchísimo más de este ecosistema de la piel y su impacto en la salud. Ha sido realmente un honor y seguimos. Hasta pronto. Gracias.